Producción, peso y condición corporal, en doble propósito. La producción, peso y condición corporal, generalmente en ganado, con visión doble propósito, no se analiza, pero tienen incidencia directa en la rentabilidad del hato ganadero. Al evaluar la condición corporal, en ganado bovino, se puede determinar el grado de las reservas corporales, indiferentemente de la estructura, tamaño del bovino y peso vivo. Algo a resaltar es que estos aspectos tienen relación en la producción de leche, en ganadería doble propósito. Hoy por hoy, se tiene conocimiento que las correlaciones entre producción de leche y peso corporal no se hacen de manera consciente. Esto se puede ver al tiempo de lactancia, en el que las mediciones son hechas, asociaciones genéticas entre peso corporal, condición corporal, de igual forma el grado de movilización de tejidos a través de la lactancia. Los expertos en el tema indican que el promedio de la condición corporal en la etapa de lactancia sí tienen correlación genética y fenotípicamente con rasgos productivos. Algunos estudiosos han hecho investigaciones en las que enfatizan la importancia que los cambios en peso, como la condición, proceden de correlaciones con producción de leche. En uno de estos estudios, se utilizaron 13 vacas de primer parto, F1 Holstein XCU, con una condición corporal al parto de 4 evaluadas, en una escala de 1 a 5, y se fueron formados 2 grupos de tratamientos, utilizando un diseño completamente al azar. En el manejo de la nutrición, las vacas del grupo 1 fueron manejadas en sistema de pastoreo rotacional, en praderas de Angleton, con suministro de forma permanente de sal mineralizada, agua y suplementadas con 2 kilos diarios, por animal de semilla de algodón. El manejo en el grupo 2 fue similar al grupo 1, pero con la diferencia que no se brindó suplementación. En los resultados obtenidos, se demostró que hubo correlaciones positivas en la variación de peso y condición corporal en las suplementadas y no suplementadas. También encontraron que sí existen correlaciones positivas entre la variación de condición corporal y producción de leche en vacas no suplementadas, mientras que sucedió lo contrario en las vacas suplementadas. Las correlaciones encontradas entre la variación de peso corporal y condición corporal en vacas suplementadas y no suplementadas demuestran que las vacas, en primer parto, manejadas bajo condición de pastoreo, experimentan una pérdida de peso simultáneamente con una disminución de la condición corporal durante la lactancia temprana. El peso corporal versus la producción de leche, se encontraron resultados de correlaciones positivas en vacas no suplementadas. Esto quiere decir que, durante el periodo, todas las vacas perdieron peso y al mismo tiempo fueron disminuyendo su producción de leche. Podemos concluir que los expertos mencionan que se podría pensar que la producción de leche durante la lactancia temprana en vacas de primer parto depende de las reservas corporales, posiblemente como consecuencia de una menor ingesta de alimentos durante este periodo, por lo que no alcanza para satisfacer los requerimientos de energía para la producción, y el animal utiliza sus reservas corporales, por lo cual la suplementación con semilla de algodón puede contribuir a mejorar la condición corporal y producción de leche en vacas de primer parto, manejadas bajo condiciones de pastoreo.